Vamos a abrir nuestra Biblia a capítulo 10. Aquí tengo 3 traducciones. En el español, capítulo 10 del libro de los Hechos. Y voy a leer una porción, dice así, Hechos capítulo 10 en español, en la Reina Valera 1960, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Verso 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntados por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El 21 dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando,
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, al cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envía por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un matadero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y una de las preguntas antes de comenzar a analizar este capítulo es preguntarnos qué es lo que hemos escuchado, qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos entendido de los primeros 9 capítulos anteriores a este. Yo sé que hay un micrófono. I know there's a microphone right there. Yo le voy a pedir que pasen el micrófono. If you could pass the microphone. Y nos dé en unas 2 o 3 oraciones, nos diga qué es lo que usted ha podido mirar y ha podido entender. What have you seen and been able to understand antes de llegar al capítulo 10, before we came to chapter 10?
Go ahead. Uh, What have you seen and what have you understood in the first 9 chapters of the book of Acts? Just a general understanding, maybe a summary, something that stood out to you. Un sumario, algo que sobresale de lo demás. If you need to pass the microphone, you can. Um, the first couple chapters, what I understand is that the disciples that saw Jesus leave were waiting for a king that was going to restore the people of God, the nation of Israel, its kingdom. And so when, as he was talking to his disciples, they asked him the question, Lord, at this time will you rebuild your kingdom? And he didn't answer them, but after that, you see that they go to the temple, they receive the Holy Spirit, and then the beginning of the ministry, I guess, for them to rebuild the kingdom with like all kinds of people, different nations, different languages. So like the beginning chapters is just them speaking to the Jews, them just speaking in Jerusalem to the, I guess, to the Hebrews, trying to get them. And while they're at it, they're facing a lot of persecution. And then we see Stephen, the first man that dies, I guess, and Philip. You see Saul being caught and him going out and evangelizing. So then you come to this part here in chapter 10 with Peter. Okay. ¿Alguien más que quiera compartir unas palabras? ¿Qué es lo que ha podido mirar en estos primeros 9 capítulos del libro de los Hechos? You could pass the microphone. ¿Qué es lo que ha sobresalido de estos primeros 9 capítulos? So, basically, yeah, as David said, the first couple chapters were them justifying themselves to the Jews and also going to the courts and just mostly talking to intellectuals right before, um, yeah, right before this chapter. So even in Pentecost, they were administering to, I guess, people who would visit. So a lot of observers of the Torah, because if people were willing to travel all that way to Jerusalem, they must be pretty devout Torah followers. And we could see that they come from all the way to Greece and all those different places. And I guess the contrast here is the first non-Jew that we see that's being preached to. But before this, it was mostly just Jews and resolving some of the problems that arose from starting the congregation. Okay. ¿Alguien más que quiera compartir qué es lo que miran, lo que ha podido entender, resaltar en los primeros 9 capítulos? Si sé si quiere alzar su mano, necesitan el micrófono. Hermana, ¿quiere? Sí, allá la hermana. ¿Quiere compartir algo? No, pues yo lo que me gusta de Romanos es la historia de Saulo, de cómo él es transformado, ¿verdad? Cómo Jesús se le aparece y cómo Dios lo transforma, pues. Y que después hace muchos milagros y es por medio de él que Dios lo usa para hablarle a los gentiles, que por eso nosotros pues también conocemos de Jesucristo. Amén. Eso, y pues los milagros que hace también, y cómo él predica a otras personas y les da a conocer pues a la vida de Jesucristo, el plan de Dios. Eso me gusta de Romano. Y lo que Gracias. le entendí. Gracias. Todo lo que han dicho es correcto.
Los primeros capítulos que hemos podido cubrir hablan del reino de Dios. Hablan de cómo el Señor comenzó a establecer el reino de Dios y cómo Él autorizó y mandó a estos discípulos de Él a que comenzaran a restaurar el reino de Dios. Y lo primero que Él les mandó al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles es que se fueran a Jerusalén, que comenzaran con la gente que estaba en Jerusalén, que fueran al templo, que comenzaran en el templo, luego en Jerusalén, la ciudad, luego en Judea, el reino del sur, y luego en Samaria, el reino del norte, y luego se extendiesen fuera de los dos reinos de Israel y comenzaran a ganar a la gente a que pudieran regresar al reino de Dios, que pudieran regresar a obedecer la palabra de Dios, los mandatos de Dios, y así poder habitar en la presencia de Dios. Y la forma que lo hacen es predicando a Jesucristo, que Jesucristo no era simplemente un hombre, sino que era el Mesías, era el Cristo que había sido prometido de antemano por Moisés, que había sido prometido por medio de los profetas como David, como Isaías y otros profetas más. Y hasta el capítulo de 10, hasta que llegamos a este capítulo, miramos que los discípulos son llenos del Espíritu Santo en la celebración de Shavuot o Pentecostés. Y comienzan ellos ya nuevos y capacitados por el Espíritu Santo con un celo y una convicción y un arrepentimiento genuino de regresar a la palabra de Dios, de volver una vez más a lo que el libro de Apocalipsis llama su primer amor. Ellos comienzan a dialogar y comienzan a buscar discípulos, comienzan a ser discípulos, comienzan en el templo, en las casas, por todos lugares ellos van y comparten la palabra de Dios, mostrándole a la gente de que Jesús es el Cristo, es ese Mesías que ellos habían estado esperando. Hasta llegar a este capítulo, el libro nos encuentra hablando de gente que ya tenía algún poco conocimiento de la palabra de Dios. Toda la gente con la que se ha hablado hasta el capítulo 10 son gentiles, son samaritanos, son personas que han escuchado, han ido a la sinagoga, tienen una idea de quién es el Mesías, tienen una idea de lo que es el templo, de cómo trabaja el sacerdocio que Moisés le encargó a su hermano Aarón, etcétera. Ellos saben y tienen conocimiento. Pero cuando llegamos al capítulo 10, algo diferente sucede. Porque aquí encontramos a la primera persona en el versículo 1 que dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este hombre Cornelio es el primer personaje mencionado en el libro de los Hechos que no es un judío, que no es un israelita, que no es un samaritano. Incluso la Biblia nos muestra de que él es el primer gentil. Es la primera persona que no ha crecido con ese conocimiento de los mandamientos de Dios. No ha crecido yendo a la sinagoga, no ha crecido yendo al templo, no tiene mucho conocimiento de los levitas y de las tribus y de quién el papel que iba a jugar el Mesías cuando el reino fuese establecido. Aquí miramos a un hombre que es un gentil, pero que tiene una hambre por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Miramos a un hombre que está en el ejército, un hombre que es militar en su vida. Miramos aquí a Cornelio y la Biblia nos dice más o menos dónde él se encontraba. Se encontraba en la región de Cesarea, que es por esta región aquí, cerca de Galilea, entre Galilea y Samaria. Se encontraba este hombre. Hay varias cosas importantes de este hombre. La primera es de que su nombre no es hebreo, obvio, no es griego, sino que tiene un nombre latín que significa, ¿quién lo puede leer de ahí? Su nombre significa cuerno. Era un nombre romano porque Cornelio era romano.
Cornelio no es como cualquier otro romano. No tan solo es un soldado, no tan solo es una persona que cree en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, sino que es un hombre que es un centurión. Un centurión era un capitán militar que estaba sobre 100 soldados. En otras palabras, él era responsable en el ejército de Roma de dirigir a 100 soldados. De ahí viene el nombre o la frase centurión. Nos damos cuenta de que este hombre es mencionado por nombre. No simplemente se menciona como un personaje, sino que se menciona su nombre, Cornelio, el nombre de un gentil. Y cuando uno mismo mira las escrituras de que el nombre de un gentil es mencionado, muchas de las veces en las escrituras es mencionado porque tiene una importancia, porque este gentil ha sido injertado en Israel, porque este gentil va a jugar un papel muy importante en el plan de Dios. Dos ejemplos que podemos mirar en las escrituras es Ruth, una gentil, o Noemí, una gentil, que son mencionadas en las escrituras por nombre. Y son mencionadas porque se convierten parte del pueblo de Dios. Son injertados en Israel y se convierten parte de la familia de Dios. Así este hombre Cornelio también es mencionado en Hechos capítulo 10. Incluso la mayoría de la gente piensa de que este hombre, este centurión, este Cornelio ya había conocido a Jesús. Muchos comentaristas piensan de que en Lucas capítulo 7 del 1 al 10, que este hombre posiblemente fue aquel centurión que vino a Jesús porque su hija estaba enferma, y cuando vio a Jesucristo le dijo, solamente con que digas las palabras. Y dice la Biblia, si usted ha leído Lucas 7, de que el Señor dijo las palabras y a esa hora la niña de este hombre, de este centurión, comenzó a aliviarse, comenzó a sanar. Muchos piensan de que este centurión ya había tenido un encuentro con Jesucristo. En algún momento en su vida, este hombre comenzó a creer en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y eso es muy importante, porque si usted mira el mapa y miramos aquí donde está Cesarea, en Samaria y en Galilea, Jesucristo era de Galilea, era de esta región. Y cuando miramos las profecías del libro de Isaías y miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, miramos que la mayoría del ministerio fue ¿en qué región? En Galilea, donde habían gentiles, donde había personas que estaban en tinieblas, dice el profeta Isaías, y vino a ellos para predicarle la luz, vino a ellos para predicarle los mandamientos. En Samaria, al lado derecho de Cesarea, miramos una región compuesta de samaritanos. ¿Quién eran estos samaritanos? Eran israelitas que se habían mezclado con las naciones vecinas. Eran israelitas que habían dejado de practicar los mandamientos y se habían perdido en lo pagano y lo mundano que había, y se habían mezclado literalmente. Y son personas que tienen poco conocimiento, como la mujer samaritana que habló con Jesús en el pozo del agua, cuando el Señor le dijo, mujer, ven acá y te voy a dar una agua de beber que tú no conoces. Y ella comienza a hablar con él y le dice, pero no tienes de dónde, cómo sacar el agua. Y el Señor le dice, el agua que yo tengo jamás vas a tener sed, pero si sigues tomando de esta agua, de este pozo, vas a tener sed. Y comienzan a tener ese diálogo hasta que Jesús le dice, mujer, la salvación viene de los judíos. Y le dijo la mujer, nosotros adoramos aquí. Y el Señor le dice, eso no dice la palabra de Dios. Eso no dicen los mandamientos o la Torá. El lugar de adorar es en Jerusalén, donde está el templo. Y Samaria, y ella entendió lo que estaba hablando el Señor. Y cerca de estas dos regiones está Cesarea. Cerca de estas dos regiones miramos a este centurión llamado Cornelio. Es muy interesante notar
de que este hombre viene a reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y lo hace en 5 pasos. Diga 5 pasos. El primer paso que Cornelio hace, que nos muestra el libro de los Hechos, es de que es un hombre piadoso. Este no era cualquier tipo de hombre. Este romano, centurión, militar, era un hombre que había andado alrededor de gente judía, había andado alrededor de los Galileos, de Samaria, y como dije anteriormente, posiblemente hasta se había topado y había conocido a Jesús para que le sanara a su hija. No estamos 100% seguros de ello. Este era un hombre que la Biblia dice que era piadoso. Piadoso significa en hebreo que tenía hased, que tenía amor, tenía compasión por la gente. Y esto es lo que enseñan los mandamientos del Señor. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, de que debería uno que conoce a Dios, uno que quiere servir al Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, tiene que comenzar a practicar amor y tiene que comenzar a practicar kindness. Tiene que comenzar a tratar nobleza con la gente que se encuentra alrededor de él. Y esto es algo que miramos que este hombre está practicando. Es un hombre piadoso hacia las demás personas. Es algo que la gente ya judía estaba practicando. Y es muy posible de que Cornelio aprendió a ser piadoso del mismo pueblo de Dios, porque él era alguien que interactuaba mucho con la gente del pueblo de Dios. Y usted sabe lo que sucede cuando la gente se junta con gente de otra cultura, otra creencia. Comienzan las creencias y las prácticas a chocar y eventualmente se pegan. Comienza usted a comer como ellos. Comienza usted a caminar como ellos. Comienza usted a hablar como ellos. Este hombre Cornelio estaba alrededor de gente que creía en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, a tal forma que se le pegó lo piadoso y comenzó él a practicar la piedad. Número 2, miramos que este hombre Cornelio era un hombre que tenía un temor de Dios. Era un hombre que conocía primeramente al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dice Deuteronomio 10, versos 12 al 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Cuando la Biblia nos dice y nos da a entender de que este hombre tiene temor de Dios, nos está diciendo mucho más. Nos está diciendo de que este hombre conoce a Dios. No tan solo a cualquier Dios, él conoce al Dios de Moisés, él conoce al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Recuerde de que Cornelio no es mexicano, es gentil, es un romano, es un hombre militar, es un capitán sobre 100 personas y es un hombre que en la cultura, en el imperio romano, ellos tenían muchos dioses, tenían bastantes dioses para poder escoger ellos, pero aquí las escrituras separa a Cornelio a todos los demás romanos, a todos los demás gentiles paganos que viven en la área, y nos dice de que él teme a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de Abraham. Y temer a Dios significa de que lo conoces. Y si lo conoces, significa que conoces sus mandamientos. Y si conoces sus mandamientos, significa de que practicas santidad, de que eres apartado, de que eres dedicado al Dios que estás sirviendo. Este hombre, Cornelio, tenía un temor a Dios. Cuando la gente lo miraba, es muy posible que miraban a un hombre no tan solo piadoso, sino a un hombre que no participaba de todas las fiestas paganas,
que no participaba de todas las comidas que les daban para comer, que no se inclinaba posiblemente ante otros dioses. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios, porque conocía los mandamientos. Póngase a pensar usted cuando está con sus amigos, o su familia, o su trabajo, y la gente comienza a practicar cosas, y comienzan a decir cosas, y a hacer cosas, o a comer cosas, y de repente, ¿qué sucede? De repente llega usted y le dicen, vas a probar esto, vas a comer esto, vas a hacer esto, y dice usted, no, yo no, gracias. No voy a practicar esto, no voy a comer esto, no voy a celebrar esto. ¿Por qué no? Comienza su temor al Señor. Comienza su conocimiento al Señor a salir y decir, no puedo hincarme, lo siento. No puedo hincarme delante de esa bandera, o no puedo comer esto, o no puedo celebrar aquello que honra a aquel Dios, porque el conocimiento que uno tiene de los mandamientos de la palabra de Dios comienzan a salir y lo separan a uno, lo hacen sobresalir entre el grupo. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo de este hombre Cornelio, de que era un hombre que tenía un temor a Dios y que su conocimiento en la palabra de Dios lo separaba. Era romano, pero exteriormente. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué piensan ustedes de esto con el micrófono? ¿Qué piensan de Cornelio cuando dice la Biblia que él temía al Señor? Díganos, Que con hermano. sus hechos él demostraba pues que era temeroso de Dios y que me imagino que las otras personas, como dice usted, veían que era diferente a ellos y quizás se preguntaban que por qué si era romano igual que ellos. Pero como dice aquí la enseñanza, que después, en verdad, los demás familiares o llegados a él conocen de Jesucristo. Eso pienso. Gracias, hermana. ¿Alguien más que piensan de este temor? Porque tiene gran peso que la palabra de Dios en el capítulo 10 nos diga de que Cornelio teme al Señor. ¿Qué piensan ustedes de ello? Alce su mano si quiere decir algo. I think he's a very interesting person because uh, I read a lot of history, and is interesting about him is that he's like a commander in the Roman, I guess, army, and those men were very like hard, and they would treat the people under them very harshly. And so when you see him, being charitable to the people around him is something that's not common. And so I find that part of his life, that he was a military man, and he was very compassionate, very interesting, and that's all really. Ok. Es muy importante esta frase, este segundo paso que nos muestra el libro de los Hechos, del temor que él tiene a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos más adelante, conocemos el relato y sabemos de que va a aceptar a Jesús. Sabemos que va a ser bautizado en el nombre de Jesús. Sabemos que va a ser lleno del Espíritu Santo. Eso lo sabemos. Pero lo que nos muestra aquí la palabra de Dios en el libro de los Hechos, lo que nos estamos tratando de mostrar Lucas, es de que este hombre, para poder ser salvo, este gentil, para poder ser salvo, tenía que tener como un prerequisito conocimiento de Dios. Este no fue un hombre que llegó a los pies de Jesucristo simplemente espontáneamente. No fue un hombre que llegó a hablar con Simón Pedro y Simón Pedro le testificó de Jesús y lo bautizó y fue lleno del Espíritu Santo simplemente como algo caótico o algo esporádico, sino que fue algo
que él mismo, Cornelio, el romano, el centurión, estaba buscando. En otras palabras, su exterior era militar, su exterior era un soldado pagano, su exterior él era un romano, pero su interior, su corazón, su entendimiento del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob estaba siendo cambiado, estaba siendo transformado. El proceso no se había terminado, pero miramos que este hombre está en el proceso. Porque cuando tú tienes conocimiento y temes a Jehová, y tienes conocimiento de la santidad de Jehová, y tienes conocimiento de los mandamientos del Señor, esto te acerca a Dios, esto te hace cambiar, esto permite que Dios se revele en tu vida, porque ya en ti, en tu corazón, en tu mente, ya hay pasos dentro de ti que están buscando a Dios. Por eso este hombre más adelante es salvo, porque él ya tenía algo, habían semillas dentro de él. Mire, una vez más, está entre Galilea y Samaria. Había semillas dentro de él por andar con gente judía, por andar con discípulos de Jesucristo. Ya había semillas dentro de él que lo estaban atrayendo a la presencia de Dios, pero le faltaba todavía, pero estaba en el proceso. Es lo mismo que sucede con nosotros cuando llegamos al camino del Señor. Ya hay algo dentro de nosotros, alguien nos comparte algo, alguien nos da un estudio bíblico, alguien nos habla del bautismo, alguien nos habla del Espíritu Santo, alguien nos habla de santidad, alguien nos habla de Jesús. Hay semillas ya adentro de nosotros que comienzan a brotar y comienzan a querer seguir el proceso. Número 3. La Biblia nos muestra que Cornelio no tan solo practicaba amor hacia su prójimo, no tan solo era piadoso o en hebreo hased, sino que él era de esta forma con toda su casa. Este era un hombre militar, rudo, posiblemente solo, con 100 personas, un ejército de 100 personas, pero él no se quedó, él no actuaba así solamente con los judíos, sino que él comenzó a practicar su fe, su temor al Señor, su piedad hacia la misma casa con la que él vivía, con su esposa, con sus hijos, incluso miramos como soldados romanos que estaban debajo de su autoridad. Miramos que este hombre está practicando la palabra de Dios dentro de su casa. Y los que conocemos la historia sabemos que a causa de esto, ¿quién va a ser salvo? No tan solo él, no tan solo el centurión, sino ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a aceptar a Jesús? ¿Quién va a aceptar al Espíritu Santo? Toda su casa. Porque él está haciendo luz en medio de su hogar. Y ese es el tercer paso que nos habla Lucas en el capítulo 10 de Cornelio, que toda su casa está recibiendo ese amor, toda su casa está recibiendo a ese hombre piadoso, toda esa casa está mirando a ese hombre con el temor de Dios. Imagínense usted cómo ellos lo han de ver. Posiblemente pasaban por el cuarto y miraban a este soldado estudiando la palabra de Dios, quizás recitando la palabra de Dios, quizás escribiendo la palabra de Dios. Y pasa por ahí el niño, y pasa por ahí la esposa, y pasa ahí por ahí el soldado. Quizás lo están mirando orar, quizás lo están mirando memorizarse algún texto, algún pasaje. Hay evidencia de que este hombre está viviendo su fe. Y esto es lo que causa que toda la familia llegue a conocer a Dios. Hay un paralelo entre Cornelio y Abraham que Lucas nos está tratando de implicar. Lucas es descendiente y conoce a nuestro padre Abraham. ¿Y quién era Abraham? Alguien que me diga en el micrófono. Who was Abraham? ¿Quién era Abraham?
El padre de la fe, ¿quién más? ¿Qué más era Abraham? El padre de la fe sé que es Abraham. El padre de la fe, ¿qué más Ah. era? ¿Qué más era Abraham? Usted sabe qué era. En Lucas 12, capítulo 12, ¿qué era Abraham? ¿Qué tiene de común Abraham con este centurión? He's uncircumcised. Ambos son no tan circuncisados, ambos son gentiles, Pagan. ambos son paganos, ambos son de las naciones. Y hay un paralelo entre Abraham y este centurión, porque no tan solo eran gentiles, sino que Dios llama a Abraham y le dice, tú pues, Abraham, a Sarai tu mujer y a Lot, hijo de tu hermano, y a todos tus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron a ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Miramos que Abraham también fue un gentil que buscó adorar a Dios, buscó practicar los mandamientos de Dios, y no tan solo lo hizo él solo, sino toda su Génesis capítulo 12, verso 5, lo acabo de leer. Y miramos aquí a este gentil, a este Cornelio, este centurión, que no tan solo es piadoso y temeroso de Dios, él, sino que toda su casa. El libro de Santiago capítulo 5, verso 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es exactamente lo que estaba haciendo Abraham y esto es exactamente lo que estaba haciendo Cornelio. Al él traer toda su familia al conocimiento de Dios, él los estaba rescatando de sus pecados. Él estaba siguiendo un patrón que ya encontramos en la Biblia, de que si hay alguien allá afuera en el mundo que no conoce a Dios, pero comienza a buscar a Dios como Abraham, comienza a buscar a Dios como Cornelio, este Cornelio centurión, y comienza a acercarse a Dios y comienza a practicar las palabras de Dios, ¿a quién va a encontrar? A Dios. Y no tan solo va a encontrar a Dios, sino que su hogar va a encontrar a Dios. Y este es el secreto. Yo quisiera compartir y mencionarles los nombres de las personas que han llegado a este lugar y quieren que sus hijos sirvan a Dios, y quieren que sus esposos sirvan a Dios, y quieren que sus nietos sirvan a Dios. Y cuando me siento con ellos, les digo cuál es el secreto. El secreto es de que tú eches raíces aquí y te quedes plantado aquí y no te muevas. Ese es el secreto. Si logras hacer eso, tarde o temprano tu esposo va a venir. Tarde o temprano tu hijo o tu hija va a convertirse. Tarde o temprano tu nieto o tu nieta o tu novio va a convertirse. Pero el secreto es como Cornelio, hay que echar raíz, hay que quedarse plantado. No puede andar uno así, de esquina en esquina. Dijo un pastor hace años atrás, como nube sin agua. ¿Se ha visto una nube sin agua? No puedes. Si Cornelio hubiera hecho eso, su casa nunca hubiera sido salvo. El nombre de Jesús nunca hubiera sido revelado en su vida. Nunca hubiera sido lleno del Espíritu Santo. No estuviéramos estudiando hoy sobre la vida de él y cómo llegó a Jesús. Número 4, por causa del tiempo. Él era generoso. Dígale a su vecino, él era generoso. Él era generoso. En el tiempo en el cual Cornelio vivía, los judíos, la gente que él estaba al cargo y trataba con ellos, no aceptaban, según la literatura rabínica, no aceptaban dinero de gentiles y lo consideraban pecado. Lo consideraban una acta ofensiva.
Porque decían los rabinos, de que cuando un gentil da dinero a un judío, lo hace para darse golpes de pecho, lo hace para que todo el mundo lo mire, lo hace, en otras palabras, con la mala intención. Pero la Biblia nos dice de que este hombre era generoso. Él le daba al pueblo de Dios y el pueblo de Dios aceptaba su generosidad. ¿Por qué la aceptaban? Piensan ustedes. En el micrófono. Porque era como ellos. ¿Porque era como ellos? ¿Alguien más? ¿Por qué aceptaban la generosidad de este hombre, de este gentil? Pues porque dice que también oró mucho Ok. y, y también estaba, ¿cómo se dice? Yeah, following the customs. Ok, estaba siguiendo no las costumbres, sino los mandamientos. Los mandamientos. Este hombre estaba siguiendo la palabra de Dios. Este hombre quería participar de la palabra de Dios. Él tenía un corazón honesto, sincero, era piadoso, era temeroso de Dios, era alguien que afectaba a su hogar, a su casa. Y cuando la gente miró todas estas cualidades que él estaba buscando de Dios y tratando de aprender la palabra de Dios y tratando de aplicar la palabra de Dios, ellos miraron su sinceridad y aceptaron su ofrenda, su generosidad. Pónganse a pensar en eso. La gente podía mirar de que este hombre amaba a Dios, siendo él un incircunciso, siendo él como Abraham, como nuestro padre Abraham, alguien gentil, alguien pagano, alguien sin renombre, alguien del extranjero que Dios simplemente llamó y que logró agradar a Dios. Eso es algo realmente algo grande para podernos a pensar, porque la palabra de Dios nos llama a ser generosos con nuestros hermanos, no generosos al mundo, generosos a la gente que sirve al Dios que servimos. La gente quiere tirar el dinero esporádicamente, eso no dice la Biblia, es al que está sirviendo y al que se está esforzando como tú. Número 5, Cornelio es un hombre que ora continuamente a Dios. No tan solo da, sino que ora. ¿Qué piensan ustedes de la oración? ¿Cuántas veces se tenía que orar en el templo en Jerusalén? 2 veces. ¿Qué está haciendo Cornelio en este capítulo? Está orando. ¿Qué está haciendo Pedro aquí en Jopa? Aquí está Cesarea y aquí está Jopa. ¿Qué está haciendo? Orando. ¿Y sabían ustedes que estaban orando a la misma hora que la gente ora en el templo? En otras palabras, Cornelio estaba tratando de seguir los mandamientos. Estaba paralelamente tratando de hacer lo que hacían los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. De la misma forma, en su casa él estaba siguiendo el patrón. ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué es lo que hizo esta oración? Y la generosidad y la piedad y el temor a Dios. La Biblia nos dice en este capítulo de que Dios se acordó de Cornelio. Eso es lo que dicen las escrituras. Y cuando la frase "y Dios se acordó de Cornelio", esa frase se encuentra en Génesis. Dice la Biblia, y Dios se acordó de Noé. Esa frase se encuentra en otra parte en el mismo libro de Génesis, cuando Raquel no podía tener su hijo y su matriz estaba cerca. Y dice la Biblia, y Dios se acordó de
Raquel. Siempre que miramos esta frase y Dios se acordó, es porque el personaje, en este caso Cornelio o Raquel o Noé, como los mencioné, estaban pasando por un conflicto, estaban pasando por algo personal, un problema en sus vidas. Noé se encontraba en un mundo que no quería nada con Dios. Raquel se encontraba con una matriz estéril. ¿Cuál era el problema de Cornelio? Salvación. ¿De qué? Salvación de sus pecados. Cornelio era un soldado romano que estaba siguiendo los mandamientos del Señor, que estaba buscando santidad a Jehová, que estaba siguiendo la Torá del Señor, y alrededor de él había pura gente pagana, adorando a dioses como Apolo o Asus o Afrodite, adorando y comiendo sangre, adorando y celebrando cosas al dios Saturno o al dios Venus. Había paganismo, había un descontrol completo, y esto aflige a una persona. Cuando tú quieres practicar santidad a tu Dios y la gente alrededor de ti están tomando y están bebiendo y están celebrando al mundo, esto te aflige y causa tensión. Esto es lo que estaba afligiendo a este hombre, y de esto Dios lo vino a salvar. Este es el quinto paso que miramos. Esta era la aflicción que todos los días este Cornelio vivía. ¿Qué piensan de eso? Pongámonos de pie por causa del tiempo. ¿Qué piensan de los 5 pasos de Cornelio? En el micrófono, por favor. What do you think about Cornelius and these 5 steps that we've mentioned that are found in the book of Acts, chapter 10? Que nosotros necesitamos hacer la misma cosa, y pues si estamos como faltando a orar o ya dar almas o algo así, necesitamos hacer más. Okay. ¿Alguien más? En el micrófono, por favor. Que debemos de aprender de Cornelio y pues tratar nosotros también de imitarle para acercarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios. Okay. Hermana, would you like to say something? What do you think about Cornelius? Sister Brittany, would you like to share something? Cornelio tiene mucho parecido a Abraham, porque Abraham también salió del paganismo, y Cornelio, el centurión, lo estamos mirando en este capítulo salir de la ignorancia del paganismo y conocer a Dios y acercarse a Dios. Fíjense lo difícil que tuvo que haber sido esto. Miren lo milagroso, porque los discípulos están para traer a las naciones de regreso a Él. Y aquí hay un hombre, aquí hay alguien de las naciones que está regresando a la presencia de su Creador. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde y vamos a orar. Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, una vez más agradecidos, Señor, en este día, porque nos permite, Señor, reunirnos en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar hasta este lugar. Te damos gracias por nuestra salud, Señor. Te pedimos en este momento por todas las personas que están enfermos y enfermas en esta tarde, Señor, que seas tú extendiendo tu mano sobre ellos, sanando sus cuerpos, Señor, reprendiendo toda fiebre, todo dolor, todo malestar de su cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos también por nuestra ofrenda, Señor, y nuestros diezmos, Señor, que apartamos para ti. Señor, te pedimos que seas tú bendiciéndolos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.